Buenas tardes. En esta oportunidad vamos a ver lo que son las enfermedades benignas del ano y recto, como son los accesos anorrectales, las fístulas, la fisura anal, las hemorroides, el prolapso, incontinencia fecal y quiste peniureal. Ante todo, vamos a hacer un breve recuerdo de la anatomía del recto y del canal anal. Embriológicamente, nosotros sabemos que el recto va a derivar embriológicamente del intestino posterior. Su longitud va a ser variable entre 12 a 15 centímetros de longitud. Para los cirujanos, el recto viene debajo, todo lo que está por debajo del promontorio. El recto va a tener tres curvaturas, las llamadas válvulas de Houston, que están dadas por los pliegues mucosos del recto. Va a estar fijo o sostenido mediante dos fascias, la fascia de Waldeyer por la fascia presacra y la fascia en la parte posterior y en la parte anterior por la fascia de adenovidio. Como vemos acá en esta figura, vemos los pliegues mucosos, que son la válvula de Houston. Tenemos acá la cavidad abdominal, el número 11. Tenemos la transición entre el recto y el ano, que está dividido por la línea dentada o línea pectínea. Tenemos tanto el esfínter interno, que viene a ser lo que continúa a los músculos circular del recto, el esfínter externo, ¿no? Y el elevador del ano. Alrededor del recto vamos a tener espacios anatómicos que van a contener mucho tejido graso y tejido lácteo. Estos espacios anatómicos con los defectos van a dar acceso. Los espacios anatómicos tenemos 6, como tenemos el perianal, ¿no? El interesfinteriano, el pelvirrectal o supraelevador, ¿no? Tenemos acá también el submucoso, el isquiorectal y el pelvirrectal o retrorectal. El conducto anal se va a dividir en dos, el conducto anal anatómico y el conducto anal quirúrgico. El conducto anal anatómico se va a extender desde el borde del ano hasta la línea dental. En la línea dental, como sabemos, van a ver las papilas, las criptas anales, las glándulas anales, las válvulas semidurales y las columnas del orgánico. El conducto anal quirúrgico ya va a incluir, ¿no?, al anillo anorrectal, que da mucha parte de la continencia fecal, ¿no?, junto con los músculos del piso pélvico. Acá tenemos el tubo rectal, el músculo longitudinal que está entre los esfínteres y el esfínter interno y el esfínter externo. Entonces, anatómicamente, el esfínter interno está compuesto por músculo liso y es involuntario, o sea que nosotros no podemos manejarlo. Esto va a dar la contención del 80%, ¿no?, de la contención del contenido intestinal. Esto viene a ser, como dije anteriormente, la continuación del músculo circular del recto. Mientras que el esfínter externo es un músculo voluntario, estriado y está compuesto por 3 capas musculares. Y viene a ser la continuación del músculo puborectal. En lo que respecta a su irrigación, vamos a ver que está irrigado por 3 arterias principales: la arteria rectal superior, que es la parte terminal de la mesentérica inferior, la arteria rectal media, que es una rama de la ilíaca interna, y la arteria rectal inferior, que es rama de la pudenda. En lo que respecta a la circulación venosa, también va a estar dada por la rectal superior, ¿no?, la vena rectal superior, que va a drenar hacia la vena porta, la rectal media, ¿no?, la rectal media que va a drenar a la ilíaca, igual que la rectal inferior, ¿no?, que va también a drenar a la vena ilíaca interna. Ya viendo ya la patología, ¿no?, patología benigna del ano y recto, vamos a ver en primer término los accesos anorrectales. Como vemos acá, alrededor del recto van a haber espacios normales, naturales, que estos, cuando se van a infectar, van a producir acceso. Entonces, ¿qué es un acceso? Un acceso viene a ser una colección de pus, un acceso anorrectal que se va a encontrar alrededor, ¿no?, de la región ano-recto, ¿no? Entonces, de acuerdo al espacio que se infecte, se va a llamar el acceso. Etiológicamente, la causa principal de un acceso viene a ser la infección, ya sea de los conductos o las glándulas anales, lo que llamamos la teoría criptoglandular, que viene a ser la causa de más del 95% de los accesos perianales. Hay que tener en cuenta que también a veces puede ser causado por cuerpos extraños, tumores malignos,
traumatismos, a veces enfermedades como la tuberculosis, actinomicosis, la leucemia, ¿no? Y enfermedades intestinales del, del colon y recto. Entonces, como vemos acá en esta foto, el gen va a entrar a través del conducto anal hacia las glándulas anales y va a formar un acceso. Este acceso va a crecer y va a tener que buscar una salida y va a salir algunos de los espacios que se encuentren alrededor del recto ano y se van a formar un aspecto como puede hacer si es a nivel de la región perianal, será un vacío perianal, si es a nivel de la isquio rectal, el isquio rectal y así por el estilo. ¿Cómo podemos clasificar los accesos? Los accesos los clasificamos dos tipos, ¿no? Los que están por encima del elevador del ano y los que están debajo del elevador del ano. Entonces, los por encima o supradiafragmáticos vamos a tener el acceso pelvirrectal o también llamado el supraelevador o el retrorectal. Mientras que los accesos bajos o infradiafragmáticos van a tener el submucoso, ¿no? El perianal, el isquio rectal y el interepithelial. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que va a tener un paciente con un acceso? Lo principal va a ser el dolor, un dolor agudo, intenso, que puede estar asociado o no a la tumefacción, ¿no? Se va a ver una tumefacción siempre y cuando sea un acceso perianal o isquiorrectal, pero ese es un acceso del supraelevador o submucoso, entonces la protrusión va a ser hacia la luz del recto, entonces no se va a ver. Este dolor, como cualquier acceso, va a ser un dolor pulsátil, muy intenso, que el paciente va, va a manifestar que se va a incrementar al sentarse, al caminar, o cuando hace la maniobra de Valsalva, cuando va a hacer deposiciones. De ahí que tiene el paciente una deposiciones muy dolorosas. Hay que tener en cuenta que a veces también se puede acumular gran cantidad de pus en los espacios, como en el isquio rectal, y estos pacientes van a tener fiebre. Los pelvis-rectales o los suprelevadores pueden estar produciendo dolor, más que todo en el abdomen inferior, ¿no? Y a veces se ven pacientes que tienen peritonitis. Los isquiorrectales, conforme comprometen el glúteo, puede dar un dolor glúteo, ¿no? El diagnóstico más que todo se hace con la inspección. Entonces, nosotros vamos a poner al paciente en posición ginecológica y vamos a ver los cambios, ¿no?, de coloración y las lesiones de la piel en la región perineal. Vamos a ver si hay masas, ¿no? Y hay que evaluar las masas y si esas masas son dolorosas o duras. Hay que hacer un tacto rectal. El tacto rectal más que todo sirve para evaluar la integridad de la musculatura del piso pélvico, para ver las paredes del recto y el contenido rectal, si hay sangre, si hay pus, si hay esto. Y siempre, cuando se trata de tratar, hay que ver si hay zonas induradas, y si es varón, siempre hay que palpar la próstata, para ver el tamaño, la dureza, ¿no?, de la próstata, o dolor también puede haber. También en el tacto rectal, lo que tenemos que evaluar son la tonicidad de los esfínteres. Si los esfínteres están hipotónicos o están hipertónicos. Cuando hay una hipotonía, el paciente puede sufrir de una incontinencia fecal. Y si hay una hipertonía, de una fisura anal. De ahí que es importante evaluar, ¿no?, los esfínteres. Hay que hacer también, al palpar, hay que ver si hay alguna prominencia dolorosa en el canal anal. A veces es útil también hacer una palpación digital cuando hay accesos pequeños, ¿no?, o son retroanales, ¿no?, o interesfinteriales. Hay que hacer una palpación bidigital. El diagnóstico, mayormente, ¿no?, de un acceso perianal se hace mediante la inspección, viendo una región inflamada, dolorosa y elevada adyacente al ano. Hay que tener en cuenta que el acceso perianal es el más común de todos, que puede llegar hasta el 45% de presentación en los pacientes con acceso anal. Estos pacientes pueden tener o fiebre o a veces malestar. Más que todo, el dolor es lo más frecuente, lo más importante. El acceso interinfenteriano y submucoso, aquí hay un poco más de dolor. La tumefacción no se ve externamente, se tiene que hacer un tacto rectal para ver, ¿no?, si hay una protrusión hacia la luz del recto. Es por eso que muchos médicos se llaman accesos ocultos, ¿no?, porque no se ven exteriormente y se tiene que hacer el diagnóstico mediante la palpación. El acceso isquiorrectal, como digo, es la cavidad donde se puede acumular mayor cantidad de pus, donde puede incluir todo
toda la nalga, ¿no?, comprometida, va a haber va a haber un eritema de la piel, va a haber insulación de toda la nalga, y acá se va a acumular bastante pus, ¿no? Y el paciente normalmente siempre va a tener fiebre y la leucocitosis. El acceso del supraelevador, ¿no?, o pelvis rectal, acá va a haber una masa que va a sobresalir en la parte alta del recto. Entonces nosotros tenemos que hacer el diagnóstico mediante una proctoscopía o un anoscopio. Aquí el paciente normalmente puede presentar enfermedades sistémicas, como digo, con peritonitis y otras infecciones. El acceso rectal o posanal es muy difícil de evaluar clínicamente porque el acceso está hacia el coxis sacro, ¿no? Entonces, es difícil de evaluar y a veces el paciente debuta con malestar general, como si tuviera un resfrío común. Es un segundo tipo de acceso oculto. A veces, cuando hay duda diagnóstica, ¿no?, nos va a ayudar bastante la ecografía endoanal, ¿no?, la ecografía rectal. La tomografía computarizada nos ayuda menos, pero más también nos ayuda la resonancia magnética nuclear. El tratamiento de un acceso perianal, siempre como cualquier acceso del cuerpo, va a ser el drenaje. Entonces, acá el drenaje tiene que ser lo más precozmente posible. Una vez diagnosticado el acceso, tiene que drenarse precozmente. No hay que esperar que haya fluctuación o eritema, como la gente dice, que madure. Hay que indicar el drenaje lo más precozmente posible. Por lo general, cuando uno hace el drenaje de los accesos, no se le deja drenes, porque como es una zona muy contaminada, en lugar de sacar los gérmenes, lo va a introducir los gérmenes hacia la cavidad renal. No se usa normalmente antibióticos, salvo que el paciente esté malnutrido, tiene alguna enfermedad concomitante, ¿no?, sea inmunodeprimido, sea diabético, etcétera. Entonces ahí hay que dejar antibióticos de amplio espectro que puedan cubrir la flora de esa zona, para germen gran positivo, gran negativo y anaeroso. Otra de las cosas que es importantísimo, hay que explicarle a los pacientes que después que el médico, hace drenaje o se drena espontáneamente los accesos, más del 50% van a ir a un acceso crónico o una fístula perianal. Y ahí digo que es importante porque muchas veces el médico lo drena y después el paciente viene con una fístula y piensa que le ha hecho un mal tratamiento. El drenaje tiene que ser hecho por un médico que conoce esa patología, que son los proctólogos, ¿no?, y así evitar la recurrencia de los accesos o hacer que un acceso se haga una fístula complicada, o a veces puede haber lesión de los esfínteres y puede llevar a una incontinencia anal. Como vemos acá tenemos un acceso submucoso acá arriba y se drena a través de la luz del recto. O una pelvis rectal o el supraelevador también se drena a través de la luz del recto. Normalmente los accesos, cuando son grandes, tienen que hacer sala de operaciones, ¿no? Sala de operaciones con anestesia regional. Normalmente se le pone una anestesia raquídea, ¿no?, se hace se incide sobre el acceso, pero una incisión radiada lo más cerca posible al borde anal, porque muchos de estos accesos van a ir a una fístula, y si uno lo drena lejos del borde anal, va a haber un trayecto muy largo y se va a hacer una fístula complicada o de difícil manejo. Entonces siempre hay que hacer lo más cerca posible del borde anal. Se drena y una vez que se incide, se drena con una pinza Kelly, se desecha todo y se drena toda la pus de la cavidad. Luego se puede hacer un lavado con cloruro de sodio o con agua oxigenada, y algunos le pueden poner dren, pero normalmente nosotros no le dejamos dren porque en lugar de ser algo beneficioso puede ser perjudicial para el paciente porque puede introducir gérmenes por la zona muy contaminada de esa región. Como vemos acá, el drenaje puede ser a través de la piel o a través de la luz del recto. Entonces, luego de que el paciente ha tenido un acceso renal, muchos de estos, más del 50%, van a ser accesos crónicos o las fístulas anorrectales. Entonces, ¿qué es una fístula anorrectal? Viene a ser la comunicación entre dos órganos epitelizados, ¿no?, entre el recto y la piel, a través de un trayecto epitelizado. Entonces, viene a ser la comunicación, una apertura interna en el conducto anal que viene a ser a nivel del recto y una externa a través de la cadena de acceso que viene a ser la piel. Como vemos acá tenemos el agujero externo o agujero secundario, ¿no?, y a nivel del recto debe estar el agujero primario. Entonces, el diagnóstico más que todo que hace cuando se introduce un estilete por el agujero externo
y va a salir por el agujero interno que normalmente está a nivel de la línea dentada donde se infectan las glándulas anales o los conductos anales. La clasificación de las fístulas tenemos en 4 tipos, ¿no? Según la clasificación de Park. Entonces, acá tenemos la interesfinteriana y la transfinteriana, que son fístulas bajas, simples o no complejas, ¿no? Entonces, la clasificación de Park, la interesfinteriana, es aquel cuyo orificio primario, ¿no?, está en la línea dentada, ¿no?, como vamos acá, y los orificios secundarios a nivel de la piel. Esto normalmente, el trayecto fistuloso va a discurrir entre el esfínter interno y el esfínter externo. Esta es una fístula baja que no, o sí. Mientras que la transesfinteriana, ya el agujero primario está en la línea dentada, pero va a comprometer tanto el esfínter interno como el esfínter externo, el cual lo va a atravesar y va a salir hasta la piel. Normalmente esto no compromete más del 50% de los esfínteres, por eso es una fístula no complicada o una fístula baja. Mientras que en la supraesfinteriana y la extraesfinteriana sí compromete todos los esfínteres, ¿no?, más del 50%, entonces son fístulas complicadas o complejas. Acá el orificio primario en la supraesfinteriana está en la línea dentada, pero en lugar de ir hacia el trayecto hacia la parte de la piel, se va hacia la parte cefálica, atraviesa el elevador del ano y sale hasta la piel. Recorre toda la posición rectal y sale a la piel. Mientras que la extraesfinteriana, ya el orificio primario ya no se encuentra ya en la línea dentada, se encuentra por encima de la línea dentada y atraviesa los esfínteres con el elevador del ano, ¿no?, y sale de la. Entonces son fístulas complejas o fístulas altas. Entonces, en lo que respecta a la sintomatología, el paciente va a referir antecedentes de supuración rectal, ¿no?, que drena de tiempo en tiempo, que se abre el agujero secundario, ¿no?, el orificio perianal se abre de tiempo en tiempo y drena. Entonces se queja de drenaje cero sanguinolento o purulento persistente o intermitente por el orificio externo, ¿no? Muchos de los pacientes toman medicamentos y mejoran, pero una vez que se cierra el orificio externo, se llena de pus y nuevamente se vuelve a abrir y drenar. Los síntomas clásicos de estos pacientes con fístulas perianales es el dolor, fiebre y dolor a la defecación. Después de la serie de posiciones, el paciente va a ver una descarga a través del orificio perianal externo de una secreción mucopurulenta y con esto al drenar la pus va a bajar el dolor. Muchos también de estos pacientes van a tener prurito en esa zona o sensación de humedad, lo que llaman ano húmedo, más que todo por las secreciones, que va a haber una maceración y va a producir una irritación de esa zona alrededor del orificio perianal. Como le digo, el diagnóstico más que todo se va a hacer por la inspección perianal, el tacto rectal y la endoscopía. Entonces, cuando uno le hace la inspección y ve la región perianal, va a haber un orificio externo como un moñuelo rodeado de tejido de granulación o cicatrizal, que cuando uno lo toca puede sangrar. Cuando uno hace el tacto rectal, puede palpar un trayecto fibroso, longitudinal. El orificio interno normalmente no se ve, ¿no?, pero cuando se ve, ya sea por rotoscopía o con un manoscopio, se va a ver como una depresión en la línea dental. Normalmente la exploración con estilete se hace en sala de operaciones o con anestesia, porque esa zona es muy dolorosa y no se puede realizar. Pero normalmente se introduce el estilete, como vemos en la foto anterior, por el orificio externo y va a salir por el orificio externo, que normalmente se encuentra en la línea dental. A veces el estilete no puede atravesar y pareciera que no hubiera un orificio primario, entonces se puede aplicar inyección con colorante como el azul de metileno o peróxido de hidrógeno por el orificio externo y se ve si sale o no sale a nivel de la línea dental. Dentro de los estudios especiales que nos ayudan a diagnosticar una fístula perianal, el más importante tenemos la resonancia magnética, que nos ayuda a diagnosticar y a planificar la operación. Pero también es importante la ecografía anorrectal. Ya no se usa la fistulografía y la sigmoidoscopía y la endoscopía porque no dan mucha ayuda para el diagnóstico. Como le dije, cuando uno va a tratar la fístula perianal, siempre tiene que saber dónde está localizado el orificio primario, dónde inició el problema, ¿no? Entonces, pero muchas veces, a veces, ni con el estilete, ni con las soluciones colorantes, se puede ver el orificio primario. Entonces, acá nos ayuda, ¿no?, la regla de Gustave.
¿En qué consiste la regla de Buxar? La regla de Buxar consiste en poner al paciente en posición genopectoral y trazar de manera horizontal que atraviesa el ano en su parte media. Entonces, al atravesar el ano en su parte media va a dividir en la parte posterior y la parte anterior. Todo paciente, ¿no?, que tenga el orificio secundario en la parte posterior siempre va a ser su trayecto curvilíneo y va a ser el orificio peroneo en la línea media. Mientras que cuando es en la parte anterior, va a ser radiado, ¿no? El orificio primario se va a encontrar de forma radiada. La única excepción es que cuando más de 3 centímetros del borde anal, así esté en la parte anterior, va a ser su trayecto curvilíneo, va a ir a la línea media. Esa es la regla de Buxar, que nos sirve para detectar o para ver dónde puede estar localizado el orificio primario, porque si uno no localiza el orificio primario, el paciente lo opera y va a tener una recidiva del 100%. Entonces, el tratamiento de las fístulas bajas, más que todo, o no complejas, o, o simples, es la fistulotomía. Entonces, la fistulotomía este, se realiza mediante la apertura del trayecto fistuloso y suturetar y dejarlo abierto. La técnica clásica de la fistulotomía es dejarla abierta, no se cierra por la zona muy contaminante que es. Con este tratamiento de la fistulotomía, la tasa de recurrencia es baja y los riesgos de oportunistas son mínimos. Como le digo, eso se realiza más que todo para los pacientes que tienen una fístula baja o simple. Hay que tener en cuenta que en las mujeres con fístulas anteriores, donde hay un riesgo de incontinencia, porque ahí hay una debilidad del preferente de Twitter en esta área, se puede emplear otra técnica como el colgajo de gas. Entonces, ¿qué consiste la fistulotomía? En atravesar un estilete o una sonda canalada, aperturar el trayecto fistuloso, puretearlo y dejarlo abierto. Entonces, herida abierta, como vemos acá en esta foto de abajo, va a cicatrizar por segunda intención al cabo de 4 o 8 semanas. Entonces, acá tenemos la foto. Ya esto se hace normalmente en sala de operaciones, con anestesia regional, la tibia, se atraviesa el estilete o la sonda canalada, se apertura con bisturí, luego que se apertura se hace una pureteación con puretea, ¿no?, y ahí queda. Algunos cirujanos también pueden hacer la fistulectomía. Entonces, la fistulectomía viene a ser la extirpación de todo el trayecto fistuloso. Pero normalmente eso se hace a ciegas y muchas veces puede haber lesión de los esfínteres, por eso se hace muy poco. Cuando tenemos fístulas altas o complejas, entonces acá se tiene que hacer el manejo de 2 tiempos, ¿no?, 2 operaciones. Entonces acá usamos el manejo de la técnica del cetón o manejo de sedar, donde se va a insertar en el trayecto fistuloso un cuerpo extraño, como es la seda, el penrose, nylon, etc. Nosotros normalmente introducimos la seda, una seda gruesa número 1, número 2, y lo dejamos ahí para que después de una segunda intención se termine la operación. Esta, como digo, el manejo del cetón, el manejo del sedar, son útiles más que todo en fístulas complejas, donde hay un riesgo de incontinencia fecal, ¿no?, o una curación deficiente. Como vemos acá está este sedar que se deja, ¿no?, ahí, y que después de varios meses ya se trata definitivamente esta fístula. Acá vemos una foto de cómo se pone el sedar, se introduce el estilete, ¿no?, y sale por el piso primario, se anuda acá la seda y se pasa la seda y se ajusta, ¿no? Esta seda tiene que ir ajustándose semanal o cada 15 días o cada mes, de acuerdo con evolución, se va ajustando. ¿Para qué? Para que el organismo lo trate como cuerpo extraño y esto va a tratar de expulsarlo. Entonces va a ir seccionando los esfínteres poco a poco y no hacer un corte traumático. Entonces va a haber, conforme va seccionando, se va fibrosando y se va una fístula alta que estaba comprometiendo todo el 100% de los esfínteres, se convierte en una fístula baja al comprometer menos del 50% de los esfínteres y se hace el tratamiento definitivo en una segunda operación. Esto pasa, no es inmediatamente, puede pasar meses, a veces hasta más de un año. Como le dije, a veces también hay que evitar, ¿no?, problemas de incontinencia para no lesionar mucho los esfínteres, y acá se ve los colgajos de abajo. Los colgajos de abajo, más que todo, se va a componer de mucosa, submucosa y parte inferior del esfínter, como vemos acá. Aperturamos la mucosa, vemos el esfínter
limpiamos el esfínter y le ponemos puntos. Y una vez que se ha limpiado, se ha puesto puntos, la mucosa se cubre con mucosa y aparentemente queda bien. Esto va a ofrecer muchas ventajas, más que todo porque va a haber una curación más rápida, va a haber un daño limitado del esfínter y un mínimo riesgo de deformidad del conducto anal. Entre otras técnicas también que se usan más que todo en pacientes que han recibido la fístula o pacientes que están muy deprimidos, que si se operan puede haber una sepsis, son los sellantes biológicos. Los sellantes biológicos vienen a ser instalación de pegamento de tirina. Entonces, lo que hace primero se hace un curetaje de trayecto fistuloso y luego se aplica fibrina, ¿no? Y ese es el tratamiento. Otra técnica es del tapón, del técnica del tapón, donde se inserta un tapón en forma de cono, ¿no? Más que todo acá, y esto es de intestino delgado de chancho. Y la otra técnica que también se está usando mucho para evitar el problema de incontinencia de calpa, no existe, es la ligadura intersticiana, ¿no? Del trayecto fistuloso, ¿no? La técnica de liga, ¿no? Que se liga el conducto intersticiano a nivel entre los esfínteres internos y el esfínter externo. ¿Qué cuidado postoperatorio debe tener un paciente postoperado de una fístula perianal? Lo primero que hay que evitar es el estreñimiento. Y para evitar el estreñimiento tiene que haber una dieta rica en fibra y tomar abundante líquido, más de 3 litros al día. Cuando tiene infecciones simples a nivel de una fístula baja, normalmente no va a requerir ninguna restricción de alimentos. Puede comer de todo, ¿no? Se le indica mayormente baño de asiento que al paciente psicológicamente son confortables, pero son muy beneficiosos para el higiene perianal. Hay que tener en cuenta que esta es una zona muy dolorosa y hay que darle buenos analgésicos. Normalmente nosotros le damos ketorolaco, ¿no? O tramador, ¿no? Y como le dije anteriormente, la curación de la herida, que se deja abierta y se evalúa posteriormente en consultorio, se lleva a cabo entre 4 a 8 semanas después de la cirugía. Dentro de las complicaciones postoperatorias tenemos la retención urinaria, más que todo es por la anestesia. Puede haber hemorragia si no ha habido una buena hemorragia. Puede haber trombosis, pero lo principal es evitar esto, la incontinencia postoperatoria. Como le digo, si hay lesión de más del 50% de los esfínteres, va a tener una incontinencia fecal. Uno dice que uno puede nomás seccionar al 30% de los esfínteres, otro al 50%. Y otra de las cosas es que la recurrencia de la fistulostomía es alta, puede llegar hasta el 18%. Otra de las cosas que se ve también es que la fístula se ve con mayor frecuencia en varones. Dentro de una de las patologías dolorosas que tenemos a nivel del ano es la fisura anal. Como vemos, la fisura anal es una pequeña lesión longitudinal que se encuentra por debajo de la línea dentada, que no mide más de 5 milímetros a 10 milímetros, no pasa más. Entonces, la fisura anal podemos definirla como una úlcera longitudinal dolorosa que se extiende de la línea dentada al margen anal, ¿no? Esta lesión se presenta con mayor frecuencia en jóvenes y en adultos de mediana edad. Afecta tanto a hombres como mujeres en igual proporción. Su tamaño no es mayor de 1 centímetro de longitud. Hay dos tipos de fisura anal. La fisura anal aguda, que viene a ser un trauma, ¿no? Por la alteración simple, más que todo por producida por heces duras, de estreñimiento, y una crónica. En la crónica ya vamos a ver que se va a exponer la fibra del esfínter interno. Acá, la fibra del esfínter interno, los bordes van a estar elevados, va a haber una protrusión de la papila, ¿no? Y va a haber una protrusión a nivel de la piel, que algunos le llaman el hemorroide centinela. Entonces, esa es la diferencia que hay entre una aguda y una crónica. Normalmente, las fisuras anales, la mayoría se van a localizar en la línea media posterior, como vemos acá, la línea media posterior. En las mujeres se va a localizar el 90% y en los hombres el 99%. Cuando no está localizado en la línea media posterior, hay que pensar en otras patologías, más que todo enfermedades del sistema graves como el Crohn o el HIV-Sida. La etiología, más que todo, es debido al traumatismo del conducto anal
al paso de las heces duras. O también cuando el paciente tiene diarrea, ¿no? Entonces esto va a cambiar el pH, va a irritar la piel, ¿no? Y puede producir una laceración de esa zona. Hay pacientes que han tenido cirugías, que han tenido heridas, y hay una cicatrización, entonces el tejido de esa zona ya no es tan, no se estira mucho, ya no es tan, eh, no es tan elástico, entonces puede producir esa lesión. Se dice que ¿por qué se produce más en la línea media posterior? Se dice que normalmente se da la fisura anal en esta zona porque hay una disminución, ¿no?, de la irrigación, hay una disminución de la perfusión en la línea media posterior. Y la otra causa viene a ser la hipertonía del esfínter interno. Hay que tener en cuenta que también pueden ser causadas, como dije anteriormente, por enfermedades como el Crohn y el VIH-Sida. Es menos frecuente con enfermedades de transmisión sexual como la sífilis, el herpes, el Crohn, ¿no? También puede ser por la tuberculosis y el megavirus. El tratamiento de una fisura anal, más que todo, es no quirúrgico, es un tratamiento médico. Normalmente con el tratamiento médico va a mejorar o va a curar al cabo de 4 a 6 semanas. Normalmente se le dé baño de asiento y agentes formadores de volumen, ¿no? O sea, evitar el estreñimiento. Se puede dar salvado de trigo, penicilio, lactulosa, etc. Cuando no mejora con eso, a veces se puede dar pomadas de nitroglicerina, ¿no? Se puede dar también antagonista del calcio, o también se le puede poner toxina botulínica. En algunos también recomiendan dilatación con balón, pero hay que hace esa dilatación con balón tiene que ser una persona que tenga expertise, que tenga conocimiento, porque un problema hipertónico del esfínter interno lo puede llevar a una hipotonía, ¿no?, del esfínter interno, y lo puede llevar a una incontinencia fecal. El tratamiento de una fisura anal, más que todo el tratamiento quirúrgico, esto para las fisuras crónicas, y el tratamiento de elección sigue siendo hasta ahora la esfincterotomía lateral interna abierta. Algunos lo hacen cerrada, pero normalmente se pone el riesgo de que haya una infección o acceso, por eso normalmente se hace una esfincterotomía lateral abierta. Cuando hacen una histerectomía en la línea media, acá puede haber una cicatrización y puede deformar el ano, entonces lo que llamamos agujero en cerradura. Y esto puede producir que haya un escape, ya sea de gas o de materia fecal líquida. La fisturectomía mastológica hacia la línea media posterior se hace muy poco, ¿no?, pero también se puede realizar. La esfincterotomía lateral interna, ¿no?, puede ser abierta o cerrada, ¿no? Como vemos acá, es una cerrada, donde introduce el bisturí, porque hace una pequeña incisión entre el esfínter interno y el esfínter externo, ¿no?, y se secciona el esfínter interno en su porción distal, no mayor, dicen muchos, del 30%, otro dice que puede llegar hasta el 50%, pero mejor es no mayor del 30%. Esto, con esta cirugía, ocasionalmente va a haber un incontinencia. Bueno, acá tenemos una abierta, una, ¿no?, histerectomía abierta. Entonces, acá tenemos un algoritmo, ¿no?, según la localización de la fisura. Si está en la línea media o en la línea lateral. Como sabemos, en la línea media, que es la mayoría, 90, 90% de las mujeres y 99% de los varones, ¿no? Cuando está en el tratamiento, normalmente es no quirúrgico, ¿no?, mediante nitrato, como dice, antagonista del calcio, tópicos, la toxina botulínica. Con esto debe mejorar, ¿no? Cuando es tratamiento quirúrgico como una fístula crónica, entonces tiene que hacer una esfincterotomía interna lateral. Si fracasa este tratamiento, hay que realizarle una nueva exploración con anestesia y hay que considerar una biopsia y una evaluación del esfínter. Si el esfínter está hipotónico, entonces acá no podemos hacer una esfincterotomía. Entonces tenemos que considerar la esfincterotomía con colgajo de agua. Pero si el esfínter está hipertónico, hay que repetir nuevamente la esfincterotomía, ¿no? Hay que tener en cuenta cuando es lateral, es por otras enfermedades como Crohn, sífilis, VIH, cáncer, etc. Entonces, recalcando, de una fisura aguda, normalmente es de tratamiento médico. Se da agentes aumentadores de volumen fecal y baño de asiento. Con este tratamiento, el 80% va a curar. El 20% que no cura, ya se le da nitroglicerina, ¿no?, el inhibidor de calcio,
ya toxina botulínica, y de este 20%, el 80% va a curar, y el 20% que no cura, que va a una altura crónica, se tiene que hacer una esfenterotomía lateral interna abierta, que tiene más del 98% de cura. Otra de las patologías muy frecuentes, y que todos, o muchos de la población en un momento de su vida lo va a padecer, son las hemorroides. Las hemorroides existen desde que el hombre camina en dos pies, ¿no? Entonces, desde que aunque todo el hombre hay existencia de hemorroides. Las hemorroides no distinguen raza, sexo, edad, a todos, ¿no? Personajes como Napoleón tenían hemorroides. Como vemos acá, las hemorroides van a derivar del adjetivo griego a hemorroides, que significa sangrado. Entonces, la incidencia en sí no es conocida, pero cuando se hace un corte transversal, se dice que en la población dice que más o menos entre un 10 a 25% de la población adulta está afectada. Pero tiene un pico de presentación. Normalmente se presenta entre los 35 o 45 años de edad y mayor frecuencia en las mujeres cuando están en época de embarazo. La incidencia va disminuyendo conforme avanza la edad, después de los 65 años de menos frecuencia, y como acá la frecuencia es igual tanto en hombres como en mujeres. Entonces, ¿cómo podemos definir las hemorroides? Hay que tener en cuenta que las hemorroides son tejidos normales que se encuentran en el recto, que se encuentran tres almohadillas que van a cerrar herméticamente la luz del recto para evitar la salida de contenido. Entonces, las hemorroides son estructuras vasculoesqueletales normales del canal anal que está compuesta por arteriolas y venas con comunicaciones arteriovenosas, músculo liso, tejido conectivo y elástico, que al desplazarse y exteriorizarse, como vemos acá, va a dar sintomatología. Entonces, como decimos, las hemorroides son un tejido normal, no son dilataciones venosas, porque si no serían varios. ¿Qué factores van a predisponer a las hemorroides? Una dieta. La dieta, más que todo, baja en fibra, va a producir lo que llamamos el estreñimiento y esto va a producir los hemorroides. La posición, como saben ustedes, mucha gente, como la secretaria, los choferes que paran sentados, también están dispuestos a hacer hemorroides con enfermedades metabólicas, como los diabéticos, ¿no? Los diabéticos también. ¿Qué factores van a precipitar? El estreñimiento, la diarrea, el abuso de laxantes, el embarazo y el parto. Algunos deportes, ¿no? Como la equitación, el ciclismo, ¿no? La pesca, entonces eso van a precipitar la aparición de hemorroides. Las hemorroides, ¿no? Normalmente, según su localización, pueden ser externas o internas, o a veces pueden ser mixtas también. Y según el tamaño y grado de prolapso, las hemorroides internas se pueden clasificar de 4 grados. En el primer grado, que solamente puede haber sangrado y dolor, no hay prolapso. En el segundo grado, donde hay prolapso ya de las hemorroides, ¿no? con las deposiciones o con la manera de la salva, pero que solo vuelven a su lugar. En el tercer grado son aquellas que prolapsan, ¿no? con las deposiciones, pero ya el paciente o el examinador tiene que reintroducirla. Y la de cuarto grado, como vemos acá, ya son hemorroides prolapsadas que no vuelven a su lugar. Como vemos, las hemorroides pueden ser internas, las que están por encima de la dentada, y externas, que están por debajo de la dentada. Las que normalmente se trombosan son las hemorroides internas y que necesitan tratamiento en las primeras 72 horas de evolución. Entonces ahí necesita un tratamiento quirúrgico. Cuando pasa más de 72 horas, hay que darle un tratamiento médico. Las hemorroides externas son aquellas que prolactan, ¿no? Y duelen, sangran, normalmente. Hay que tener en cuenta que cuando un paciente ha tenido una hemorroide externa, ¿no? Entonces, a veces, y no se da un tratamiento crítico, se da un tratamiento médico, esto, el trompo va a reaccionar y a nivel del ano va a quedar un pliegue, ¿no? de la piel, lo que llamamos un plicoma anal. Muchas veces, este plicoma anal, los médicos que no conocen, lo consideran erróneamente como una hemorroide externa. Normalmente, este plicoma es asintomático, lo que produce nada más es que no se haga un buen aseo de esa región anal, ¿no? Entonces, a veces, normalmente se trata ambulatoriamente, en consultorio con un poquito de anestesia y se retira y se deja abierto. Los síntomas de la hemorroides tienen 3 síntomas cardinales, ¿no? El dolor, la prostitución y la hemorragia. Son los principales síntomas de las hemorroides, pero también puede haber otros, ¿no? Como irritación, estreñimiento, prurito, etc. El tratamiento de las hemorroides mayormente debe ser médico. Como dije anteriormente,
en la definición, las hemorroides son tejidos normales, ¿no?, del conducto anal que van a servir cerrar herméticamente la luz del recto, ¿no? Son 3 almohadillas hemorroidales. De ahí que no hay que operar, ¿no?, tan alegremente las hemorroides, porque esto nos va a llevar a una incontinencia fecal a veces leve. El tratamiento médico es solamente no farmacológico, se va a higiene local, lavado con baño de asiento, ¿no?, medidas dietéticas, hay que evitar las comidas irritantes, ¿no?, el licor, el café, el agua, hay que tomar bastante líquido y la fibra para evitar el estreñimiento. Otras medidas son evitar la obesidad, el sedentarismo, estar mucho tiempo de pie o sentado y esfuerzos violentos y no retrasar mayormente la deposición. Muchas veces, cuando uno está joven, a veces retrasa las deposiciones porque tiene que hacer otra cosa, tiene que estudiar, entonces eso hay que evitarlo. En lo que respecta al tratamiento farmacológico, a veces hay que darle laxante cuando se está estreñido, o cremas locales por supositorios, ya sea como esteroides o anestésicos. A veces también se puede dar levotónico para mejorar la permeabilidad de los vasos venosos, ¿no?, y mejorar la circulación. Dentro de los tratamientos, tenemos los tratamientos alternativos que se usan con mucha frecuencia en consultores externos, son las ligaduras con banda de caucho. Como vemos acá en la foto, es un procedimiento simple que se hace ambulatoriamente, que normalmente se puede ligar entre 1 a 2 paquetes de hemorroides. O es una vez que le ponen la liga en su cuello, siempre hay que evitar que coja la línea dentada, porque si coge la línea dentada va a haber dolor. Entonces hay que evitar que coja la línea dentada, se pone a nivel del cuello y va a haber una isquemia, ¿no?, y un desprendimiento del hemorroide. El tratamiento quirúrgico más que todo se da para los pacientes con hemorroides internas tipo 4, ¿no? Normalmente ya que no mejoran. Entonces acá se practica la hemorroidectomía con la técnica abierta a los milímetros. Aunque algunos, que es una técnica americana, aunque algunos también practican la técnica cerrada, que es la técnica de Ferguson, que es una técnica inglesa. Entonces, normalmente se debe aplicar la hemorroidectomía con técnica abierta a los milímetros. Como vemos acá, ¿no?, se diseca todo el paquete regular, normalmente es un mito, ¿no?, hasta su pedículo y se liga, ¿no?, queda así abierto. Hay que tener en cuenta que a veces los pacientes también tienen hemorroides en corona, entonces tienen prácticamente todo alrededor del ano. Entonces a veces se puede practicar la hemorroidectomía tipo White. Pero el problema de esta técnica es que si uno no conoce puede haber una estenosis del conducto anal y después el paciente comienza a hacer reposiciones como muy delgadas, ¿no?, como tallarín. La última técnica que se está usando es la hemorroidectomía con grafas, la técnica del hongo. Eh, que está aparentemente dando buenos resultados con sutura mecánica. También se puede hacer con láser, también con ligachur, ¿no?, o bisturí armónico también que estén haciendo algunos. Como vemos acá, esta es la técnica de Gilligan de Morgan, ¿no? Realmente se diseca el paquete hemorroidal hasta su base, ¿no? Una vez que se llega a su base, se liga, ¿no?, se queda abierto. Antes se hacía la extirpación de los 3 paquetes de la unidad, que era 3 a las 3, 7 y 11, ¿no?, y queda como un trébol, ¿no? Como le digo, ahora ya se hace muy poco porque sabemos que este tejido hemorroidal es importante para el cierre hermético del recto. Acá tenemos la técnica del hongo, la técnica de Stapler, ¿no?, que se usa sutura mecánica circular, se hace una mucosectomía por encima de la línea dentada, se hace una mucosectomía y se queda así más con el tejido hemorroidal que se había deslizado hacia el exterior, vuelve a su sitio, y acá tenemos la sutura mecánica, ¿no?, de la mucosa. Entonces, esto todavía está yendo con buenos resultados. ¿Cuáles son las complicaciones de hemorroides después de la operación? Las que son tratadas por medio no quirúrgico como la ligadura es el dolor, ¿no?, siempre y cuando, como le digo, si coge parte de la línea dentada va a tener un dolor intenso que va a tener el médico gastroenterólogo que realiza, va a tener que liberar, ¿no? Puede haber hemorragias al desprendimiento o una retención uretral. En la hemorroidectomía quirúrgica, como la técnica de Miller Morgan, puede haber más que todo temprana hemorragia, una mala hemostasia, o en las tardías
puede haber una esterosis renal que ha habido mucha retención de tejido. Ha dejado un puente de piel, entonces puede haber una estenosis anal. Como vemos acá en este algoritmo, para el tratamiento de las hemorroides, vemos las hemorroides pueden ser externas o internas. Las externas pueden trombosarse o no trombosarse. Cuando se trombosan, y uno lo vea después de las 72 horas, solamente el tratamiento. Cuando es menos de 72 horas, podemos darle una decisión quirúrgica. Cuando no están trombosadas las hemorroides externas, hay que darle solamente un tratamiento médico. Las internas, la de grado 1, más que todo, a veces es tratamiento médico, a veces pueden usar ligadura con banda, pero es poco usual. La de grado 2, ahí se puede ver una ligadura con banda. La de grado 3, aquí ya puede haber una incisión o una ligadura con banda, pero en la del tipo 4, grado 4, ya tiene la hemorroide. Otra de las patologías que se ve en emergencia, ¿no? Y también por consultores externos, es el prolapso y la prudencia. Como vemos acá, en pacientes jóvenes, menores de 50 años, se ve mayormente en varones, pero en los adultos se ve más en mujeres, más que todo por los pasos que han tenido y todo. Entonces, ¿cómo podemos definir un prolapso? El prolapso viene a ser el descenso y la salida de la estructura del recto hacia el canal anal, que muchas veces, ¿no? Como vemos acá, ya se ve. Cuando solo incluye la mucosa rectal, le podemos llamar prolapso simple o incompleto. Pero ya cuando incluye todo el espesor del recto, tanto la serosa, el músculo, la mucosa, ya se llama prolapso total o procedente. Cuando ya todas las capas o el espesor del recto sale, se llama procedente renal. Y cuando solo sale la mucosa, se llama prolapso simple o incompleto. Acá tenemos la salida de todas las capas, prolapso completo. Vemos, ¿no? Los pliegues siempre circulares, ¿no? Mientras que cuando es solamente de prolapso de mucosa, son radiales. Entonces, el prolapso simple de recto va a tener algunos factores predisponentes. El prolapso simple de recto hay que tener en cuenta que se ve en niños menores de 5 años. Y esto más que todo va a haber un factor predisponente por la ausencia de una adecuada curvatura del sacro por la falta de desarrollo. También los medios de sostén anatómicos también están en desarrollo, entonces se produce con mayor frecuencia el prolapso simple de recto. Dentro de los factores desencadenantes de un prolapso simple de recto, vamos a ver los trastornos en la evacuación de las heces por los actos de vegetación durante largos periodos. A veces el niño se sienta ahí en el vacío o en el water por mucho tiempo, ¿no? Otra cosa es la tos persistente y los ejercicios físicos excesivos. Mientras que el prolapso total o coincidencia que se ve ya en adultos mayores, hay factores predisponentes. Una de las cosas que siempre se ha dicho es la profundidad exagerada del fondo de saco dura de la mujer. O cuando hay una excesiva movilidad y la flexibilidad del recto y del colon, ¿no? Hay un cólico negativo. También por la edad, los tejidos estén como la fascia endopélvica y hasta laxa, hasta débil, ¿no? Más que todas las mujeres que han tenido muchos pasos, peor. O cuando el esfínter anal está hipotónico, ¿no? O incontinente. Y otra de las causas que se ve con mayor frecuencia es que el recto está sujeto, ¿no? Por la parte de Valdeyo, donde se saca hacia el sacro, está ya se ha puesto más recto, ¿no? Está lacto este tejido. Dentro de los factores desencadenantes tenemos esfuerzos prolongados, crecimiento crónico, pactos múltiples, distóxicos, procesos inflamatorios en la pelvis, enfermedades debilitantes o congestivas. Como vemos acá, este es un prolapso de mucosa que se ve en niños, más que todo por los pliegues radiados, y este es un prolapso total que se ve en adultos por los pliegues circulares. Eso es lo que diferencia o un prolapso de mucosa de un prolapso total o procedencia rectal. Entonces, el prolapso simple, como les dije anteriormente, se ve en los niños, es descubierto por los padres, al la mucosa flotada luego de secar. Normalmente va a haber pérdida de moco, de pequeñas cantidades de sangre, mientras que en prolapso total es la salida del recto a través del ano, pérdida de moco y sangre, sensación de evacuación incompleta. En etapas avanzadas ya se agrega la incontinencia fecal y urinaria. El diagnóstico es fácil del prolapso cuando uno ve como una foto que sale recto a través del ano, pero es difícil cuando solamente se mantiene en la parte superior de conducta como en el prolapso de mucosa. Cuando hay
el prolapso del recto, cuando hay un eritema en la mucosa, cuando sale, sobre todo en la parte anterior del recto, se vuelve a veces eritema, a veces puede ver hasta heridas, lesiones ulcerosas. Cuando hay un prolapso oculto, o sea, que solamente está en el canal, se va a confirmar mediante la colocación del anoscopio o el sigmoidoscopio flexible hace hasta y ve uno cómo se va deslizando la mucosa hasta el conducto al rectal. Bueno, acá tenemos un prolapso total y una tercera añosa. La diferencia que tenemos que conocer entre el prolapso de mucosa rectal y la procedencia rectal, el tamaño es importantísimo, ¿no? Las mucosas son pequeños, menores de 5 centímetros, mientras que las procedencias rectales son grandes. Yo he visto prolapsos que llegan más o menos hasta más de 25 centímetros de longitud. La luz intestinal es central en el proceso mucosa, mientras que en la procedencia rectal es posterior. Otra de las cosas que es importante acá es el esfínter. En los niños el esfínter está conservado, mientras que en la procedencia rectal está disminuido. Y los pliegues, como dice, radiados en la mucosa, en la prolapso mucosa y circulares en la procedencia rectal, como vemos acá. El tratamiento se basa en muchas cosas del prolapso. Hasta ahora no hay un tratamiento, hay una unidad de técnicas quirúrgicas, pero no hay ninguna que diga esta es la mejor. Se basa en el tratamiento de gravitacional, obliteración de saco peritoneal de dura, restablecimiento de piso pélvico, resección de intestino redundante, suspensión o fijación de recto y combinaciones de estos procedimientos. Nosotros vamos a ver más que todo intervenciones de la fijación que se usa con mayor frecuencia, la rectopexia con malla, la rectopexia con esponja de balón y la rectopexia con cintura, ¿no? Normalmente se usa más la rectopexia con malla. La rectopexia con esponja de balón se usa poco porque tiende mucho a infectarse, y la rectopexia con cintura tiende mucho a soltarse los puntos. Otra de las operaciones que se pueden realizar es la resección, operaciones combinadas de resección, ¿no? De recto sigmoidea o resección del sigmoide más rectopexia con cintura. Estas operaciones hay que tener en cuenta que se pueden hacer por cirugía abierta o cirugía laparoscópica. La rectopexia con malla y la resección recto sigmoidea. Como le digo, una de las causas es la separación del recto del sacro, ¿no? Entonces, la fascia de Waldeyer o la fascia presacra está muy laxa, entonces el recto se hace más vertical, ya no se hace tan curvilíneo, entonces ya no tiene el 90 grados que debe tener. Entonces, el recto hay que pegarlo al sacro. Entonces, ¿qué se usa? Una malla. Entonces, esta es la técnica de Richter. La técnica de Richter consiste en hacer como una bufanda, ¿no? Con malla de polipropileno, ¿no? Y pegarse al sacro. Entonces, el problema que hay con esta técnica de Richter es que a veces puede haber pacientes suboclusiones, ¿no? O pecalomas, entonces produce este problema. Entonces, ahora se hace una Richter modificada, se llama la técnica de Well, donde se fija el sacro, la malla de polipropileno hacia el sacro y esto va a abrazar solamente al recto, ya no va a cubrir totalmente la pared anterior del recto, va a dejar un tercio descubierto y esto va a evitar que haya suboclusiones o fecalón. Otra de las técnicas que como se hace es la sigmoidectomía más la rectopexia con más la rectopexia con estructura no absorbible. Entonces se hace una sigmoidectomía, se hace una anastomosis primaria y se fija el recto hacia el sacro. Esta es una cirugía contaminada, es por eso que a veces no se realiza con frecuencia. Hay pacientes que no toleren o no pueden tolerar por su estado de salud una cirugía mayor abdominal, entonces puede ser una cirugía perianal. Entonces la cirugía perianal es una de las técnicas de la cirugía de Altamey, cuando se reseca todo el recto prolapsado y se une nuevamente. Muy pocas veces se hace, la que se hace con mayor frecuencia es la operación de Delorme, cuando se hace una mucosectomía en cono o en manga, ¿no? Los puntos, la musculatura se estructura como acordeón y después se estructura, ¿no? La mucosa. Esto da mejores resultados.
La incontinencia fecal es otra de las patologías que también se ve, en realidad no se sabe, ¿no? La prevalencia, ¿no? La incidencia de esta patología, porque muchas de las personas tienen a veces vergüenza de decir que se escape el aire o que mancha la tusa, ¿no? Con este líquido. Entonces, ¿cómo podemos definir la incontinencia fecal? La incontinencia fecal podemos definirla como la incapacidad para controlar la salida de gas y materia fecal, ya sea de consistencia sólida o líquida a través del conducto anal. De ahí que uno lo clasifica en incontinencia completa, cuando ya prácticamente no puede contener nada; incontinencia parcial, cuando solamente se le escapa los gases y es líquida; y incontinencia menor, cuando es para los gases o hay un manchado fecal. Como vemos acá, etiológicamente, la incontinencia es secundaria a un procedimiento más que todo quirúrgico. Cuando el paciente es operado de una fístula o un acceso, de ahí que les digo que siempre cuando operen una fístula o un acceso, tiene que ser gente capacitada con conocimiento en la proctología. O cuando hacen también una operación de Weichert mal practicada, cuando hay una dilatación forzosa de los esfínteres, cuando hacen, por ejemplo, una fisura anal, ¿no? Entonces lo llevan a una incontinencia. ¿Por qué? Porque de una hipertonía lo llevan a una hipertonía. Cuando hay un trauma prostético, ¿no? Cuando prácticamente no ha hecho la episiotomía y hay una ruptura de los esfínteres. Es menos frecuente por traumas por accidentes o prácticas sexuales anales. Bueno, en la lesión del médula espinal, ya cuando hay lesión del médula espinal, no hay un incontinencia fecal, no tanto por los esfínteres, sino por la cuestión neurológica. O en malformaciones congénitas como el meningoceles. El diagnóstico, el paciente va a decir que no puede controlar la salida de gas y materia fecal. Entonces uno, cuando ve el examen, puede ver alguna alteración morfológico-estructural de la piel perianal y el canal anal. Entonces puede haber cicatrices de lesiones antiguas, puede haber estenosis, el ano se va a encontrar entreabierto, va a haber prolapso de mucosa o también toda la salida del recto. Va a haber lesiones de la piel, dermatitis por las secreciones que hay, al tacto rectal y en la manometría no rectal suele detectarse una disminución del tono. Entonces, nosotros sabemos que la manometría sirve para ver, ¿no? la tonicidad de los tejidos. Entonces, un paciente que ya no va a necesitar ninguna cirugía son aquellos en las que se demuestra que no existe ningún defecto de los músculos esfínteres. Pero si hay un defecto de los músculos esfínteres, se puede hacer algo. Se puede hacer un proceso quirúrgico, como el cerclaje, la cinturoplastía, la reconstrucción esfinteriana, la reparación postanal de par, la reconstrucción con transferencia muscular, o la colocación de un esfínter anal artificial que se está dejando de lado porque ha tenido muchos problemas con la infección. Si después de hacer una de estas cirugías el paciente persiste con el prolapso, entonces se le tiene que hacer una colostomía definitiva tipo JAR. Bueno, acá tenemos la operación de CIR, que viene a ser la colocación de una prótesis alrededor del ano, ¿no? Ya se usa muy poco, se llamaba cerclaje. También se puede hacer la reparación del esfínter con solapamiento cuando había una ruptura de los esfínteres. Entonces se libera los esfínteres, el esfínter interno, y se hace como una bufanda. Pero lo que da mejores resultados es la restauración funcional del par, donde se pica, ¿no? Los elevadores del ano, el elevador del ano en 3 pasos. Eso da mejores resultados. Y por último tenemos el quiste piloidal, ¿no? También llamado sinus piloidal, ¿no? Que tiene una relativa frecuencia, ¿no? Y uno ve en consultorio, que es un proceso frecuente caracterizado por la presencia de disfunciones epidérmicas en la vez de la actividad intercutánea, interglúteo, en la línea media posterior de la región facial. Su origen adquirido por los síntomas que todo el folículo piloso o la inclusión de pelo. Normalmente estos pacientes suelen permanecer asintomáticos. A veces se puede descubrir de forma accidental la presencia de pequeños edificios por los que emergen formaciones pilosas en el espacio comprendido entre ambos glúteos, en la línea media. El problema es cuando se infecta, va a producir una clínica típico de un acceso, dicha locación con mucho dolor, hay infección, inflamación, etc. Entonces, cuando viene con un cuadro agudo, uno tiene que drenar el acceso, tiene que haber una incisión, un drenaje, ¿no? Y normalmente uno le deja un tren por varios días, 3, 4 días, y se le da antibióticos que puedan cubrir esas horas, ¿no? Tanto gram negativo, gram positivo,
gram positivos y anaerobios. Normalmente tiene un olor fétido, y por eso tiene un metro. Ya en un segundo tiempo, si el paciente persiste dos o tres veces la recidiva, hay que pensar en una cirugía, ¿no? Necesaria una situación completa de la formación física y de los efectos fisiológicos secundarios. Si es que sí. Muy bien, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta. No sé si tienen